padecen todos los días. Lamentablemente, no es nuevo esto, ya sabemos. Estamos hablando de la situación de los jubilados, ¿verdad? Vamos a hablar con un especialista que siempre nos atiende lo molestamos siempre que hay alguna situación con respecto a los jubilados, pero esto, bueno, es más genérico, más profundo, porque es un padecimiento lamentablemente que se va profundizando, ¿no? El padecimiento económico que tienen los jubilados. Vamos a charlar con el doctor Eugenio Semino, gerontólogo, defensor de la tercera edad. ¿Cómo le va, Eugenio? Gracias por atendernos. Buen día. No, al contrario, qué gusto estar hablando con usted. Bueno, y el agradecido soy yo, porque es indispensable, como usted lo señalaba, señalar y resaltar y que se tome conciencia socialmente esta crisis humanitaria del sector, ¿no? Totalmente. Lo definió con las palabras justas. Crisis humanitaria, que se va profundizando, lamentablemente. Venimos, ¿se acuerdan los años que suceden? Bueno, Norma Pla, ¿se acuerda que Cavallo había llorado? No? Sí, bueno, sí. Y desde esa época cada vez se va complejizando la situación cada vez más. Y se transformó, como decía usted, muy bien definido, en una crisis humanitaria, ¿no? Donde pensamos hoy por hoy, con los aumentos que se vienen, ¿no? Los aumentos de la luz, del gas, estamos hablando de cosas básicas. El alquiler, un jubilado que tiene que alquilar, estamos hablando de valores. Hasta marzo, corríjame si me equivoco, la jubilación, la mínima estoy hablando, ¿no? 171.000 pesos. Y creo que a partir de mayo, ahora con las modificaciones y todo esto, la movilidad, 190.141,60. Sí, más el bono, los de la mínima están, bueno, en este mes llegaron a 240.000 pesos. Claro, con el bono que entregó el gobierno de 70.000, ¿no? Claro, sí. No sabemos, inclusive la incertidumbre, ¿no? Porque como el bono, que cobran 5 millones jubilados, ¿no? Es un gran disparate argentino, ¿no? La mayoría tiene. ¿Cuál es la estadística de los jubilados de la mínima? ¿Cuántos son en comparación del total de jubilados? 5 millones, hay 2 millones más, de los cuales 1,5 millones no cobró ningún aumento, porque son los que, fíjese, paradójicamente tienen los 30 o más años de aporte al sistema, claro. Porque como ellos no reajustan por fórmula, sino por un famoso tema de un 82% trucho, un 82% móvil, que es sobre el salario mínimo vital y móvil, por lo cual ese sector no tuvo tan siquiera 27% el mes de abril y quedó con el mismo haber de marzo. Hasta que no se reúna el Consejo del Salario, que no fue convocado, no tiene modificación. No va a haber modificaciones. Y también Eugenio, permítame, y discúlpeme que lo interrumpa, pero estaba pensando en lo que usted decía. También los jubilados que perciben un poco más de la mínima tienen un problema gravísimo, porque se está retocando la mínima. Está muy bien, porque es un escándalo los que cobran, pero eso no se conlleva, los valores no se conllevan, o sea, han perdido muchísimo los que perciben un poco más de la mínima. Exactamente, esto ha hecho que lo que existe en el mundo, que es una pirámide previsional, en Argentina sea una gran meseta donde todos están sometidos a la miseria. Y lo digo concretamente, porque tal cual usted lo decía, los que no estaban en la mínima, al no recibir bonos durante 1 año y medio ya, quedaron en el mismo rango. Es más, en el mes de marzo, a los que nunca habían recibido bono, a muchos de ellos hubo que inventarle un bono para que no queden por debajo de los de la mínima más el bono. En realidad, mire, es un circo romano lo que estamos viendo, y con una política que tiene una atonía. Hace 3 meses que está discutiendo si la fórmula, ninguna fórmula, ni la de precios, que parecería razonable, bueno, a partir de ahora reajustamos conforme inflación. Ahora, reajustar conforme inflación
es suponer que los saberes de los jubilados no van a perder más respecto a la inflación, pero esos saberes ya no valen nada. Claro. Es decir, es mantener la nada misma. Esto claro. es lo que no se entiende. Yo le decía a los diputados que tuvieron la amabilidad de invitarme hace una semana a las comisiones de seguridad social, les decía, broma, utilicé otra palabra que no suelo utilizar y que no es labial, porque no podemos debatir una entelequia. Con 250, 300 mil pesos no puede vivir nadie en Argentina. Nadie. Joven, viejo, nadie. Adulto. Pero el otro día, entonces, Eugenio, no tengo el número exacto, pero para no caer en indigencia, tenía que ingresarle a una persona más de 200, indigencia, más de 200. Así es, así es. Técnicamente están bajo la línea de indigencia por ingresos. Entonces, frente a esto, que es obvio, y que hay que agregarle otra cosa, que es el otro gran sostén de cualquier persona, y de las personas mayores, yo lo soy, en particular, que es un sistema de salud que no le está dando ningún tipo de respuesta. No, claro. Cuando digo sistema de salud, le estoy hablando con un PAMI de las dificultades enormes que tenemos intervenciones quirúrgicas, en espera de caderas y rodillas con prótesis especiales de un año y medio, reemplazo de válvulas coronarias, pacientes ostomizados con su sonda y su bolsa, esperando hace 7, 8 meses una intervención quirúrgica. Es decir, esto lo vemos todos los días, pacientes esperando alimento enteral, es decir... Sí, la alimentación... la verdad que cuando uno ve el día a día, y lo vemos quienes hacemos asistencia directa, vemos nosotros cientos de casos diarios en la Defensoría, como lo ven los colegas en los hospitales, en cualquier lugar que se hace asistencia directa. Ayer estuve en el Hospital Rofo, que es un hospital monovalente oncológico. Oncológico, sí, tengo experiencia de ello ahí. Porque estaban los pacientes, los médicos haciendo un abrazo, porque no hay drogas oncológicas. Qué barbaridad. Entonces, frente a esto, a mí me parece magnífico que Argentina tenga defensa y que tenga aviones pero cuando yo utilizo la palabra crisis humanitaria, y la vengo utilizando hace más de un año, es porque en realidad coincide con la definición del tema. No es que uno está haciendo tremendismo, porque inclusive pasan las administraciones, lo decía con la anterior administración, y lo sigo diciendo hoy porque la situación va empeorando minuto a minuto. Es verdad lo que dice Paz, lo que decíamos también, recordamos a Norma Plata, bueno, pasan las administraciones, todas las administraciones hablan que van a mejorar la situación, que van a ocuparse de los jubilados, es más, hablan de ese famoso 82% móvil que me parece que, a mi entender, usted me va a dar su opinión, esa sería la solución, es decir, bueno, ligar, unir el haber del jubilado a lo que cobra un activo. Entonces, si el activo mejora su salario, mejora la jubilación. Claro, bueno, eso... Mira, en el mundo no existen leyes de movilidad, no existen ni en Angola, ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Uruguay. ¿Por qué? Porque las jubilaciones y las pensiones y los salarios se reajustan semestral o anualmente por la inflación del periodo. Ahora, ¿qué pasa? Los países del mundo, salvo Argentina y 3 o 4 más, tiene una inflación anual del 6 y 7%, que es lo que nosotros tenemos en un rato. En un ratito, sí. Entonces, tenemos una economía totalmente distorsionada, y para ajustar esa economía, ¿qué se hace? Se toma a los sectores más frágiles de la sociedad y se los va exprimiendo cada vez más.
Es decir, porque a los jubilados hay que agregarle 1 millón de personas con discapacidad Sí. que están cobrando el 70% de una mínima jubilatoria. La pensión no contributiva son 180.000 pesos. Y no se habla. Usted fíjese, gracias a programas como el suyo, como de María, que siempre ha seguido este tema, pero no es un tema, surge a veces alguna nota, se muere un jubilado, lo mata, no tiene medicamentos, y surge una nota de un rato. Es decir, no pasa el tema. Claro, es decir, yo creo, y lo planteaba en la Cámara de Diputados, y repito, de los 7,5 millones de jubilados y pensionados que están en la situación que acabamos de describir, hay un X, se supone que alrededor de 1 millón según INDEC, que a su vez no tienen ningún tipo de ayuda, ni social ni familiar. Nosotros los vemos habitualmente. Sí, bueno, si uno va a un geriátrico, a un hogar, como quiera uno llamarlo, se encuentra con esa realidad también, ¿no? Que familias, personas solas, que no las visita la familia, que tienen la suerte de estar en un hogar que lo contenga, porque hay otros que ni siquiera tienen esa posibilidad, que están en una situación peor, paupérrima, viviendo solos. Bueno, ni hablemos de lo que padecen y que se oculta, porque es una realidad que no se ve, de la cual no se habla en realidad. No sé si se lo oculta. Como si el no hablar implicaría que no existe el tema. Nosotros tenemos miles y miles de jubilados acá en la ciudad de Buenos Aires, lo mismo en Córdoba, en Rosario, que viven en pensiones. Una pensión de habitación con baño compartido sale 150.000 pesos. Son posilgas. Me imagino. Es el 80% de una verniz. Aquí está. Entonces, si estamos hablando de 190.000 pesos, más el bono, ¿cuánto era con más el bono? Hay que sumarle 70.000. 240.000 cobraron en 2 veces encima y aparte en 2 veces. 240. En cómodas cuotas, ¿no? Tenés 150 de jubilación, de pensión. Y no tenés si tenés que pagar algún remedio, no podés comer. Exactamente. Pues inclusive aquellos que tenían, y esto es muy para tener en cuenta, aquellos que tenían algún tipo de apoyo familiar, ese apoyo se va perdiendo. ¿Por qué? Porque las familias también tienen una situación crítica en términos de lo económico. Usted hablaba de las tarifas, el que podía ayudar a pagar el gas o la luz. Sí, o llevarle alimentos también, ¿no? Unas compras de supermercado. Exactamente, ¿no? Pero esas familias van perdiendo su condición para ayudar, y ahí no hay mala voluntad, es decir, es estado de necesidad. Claro, no hay directamente. Exactamente. Eugenio, entonces, ¿y qué podemos esperar de acá en adelante? Bueno, ahora se conoció que el tipo de movilidad está ligada justamente a la inflación de los datos del INDEC. Y que es una historia, repetida, En el 17, cuando fue el gran escándalo de las piedras en un congreso. Sí. Fue el cambio de fórmula por una fórmula que, como ahora, en aquel momento contenía el 70% de lo que era inflación. ¿Por qué? Porque el gobierno de esa época supone, y esperemos, el gobierno actual, que estaba cayendo la inflación y que esto iba a hacer que descendiera el gasto social, que implica pagar las jubilaciones, y que en paralelo quienes están en el sistema, no aumentar los precios y demás, mejoraría su condición. Cosa que es una entelequia, porque no pasó antes, y menos va a pasar ahora que la situación es de mucho mayor deterioro. Claro, es mucho más crítica. Entonces, estaba escuchando a algunos comentaristas, economistas, que dicen, bueno, ahora en el mes de abril es probable que sea de un dígito la inflación. Claro,
Ahora va a ser de un dígito el reajuste de la jubilación. A lo Es mismo, decir, que como está ya ligado, están claro. licuados, claro, como ya están licuados esos saberes, la única forma es ver cómo los recomponemos, cómo se ponen recursos para, más allá de mantener el índice de inflación y demás, cómo se recompone, porque inclusive la fórmula que todavía está vigente, pero que va a ser reemplazada por el IPC, planteaba lo que es variación de salario con más recaudación. La recaudación para el sistema va cayendo porque a su vez tenemos recesión. A menos actividad política, menor recaudación. Qué bárbaro. Entonces, digo, hay que salir de este círculo vicioso y tomar en su verdadera dimensión el drama al cual claro. estamos aludiendo, ¿no? Y para ese millón o más de jubilados y pensionados que no tienen ningún otro tipo de apoyo, lo que hay que hacer es poner los recursos del Estado Nacional, provincial y municipal, que es el Estado que más cercanía tiene con el adulto mayor, detectar aquel que no tiene nada, que son miles, y ver cómo lo ayudamos. Cómo, es decir, en una catástrofe no nos quedamos pensando en qué hacemos y demás. Hay que sacar a los que están abajo de los escombros mientras arreglamos la situación de los otros, ¿no? Mire, una consulta, una pregunta de un oyente, ¿Cómo no? una oyente que, bueno, es muy atinada justamente con esta situación que estamos atravesando hoy por hoy, el tema de las prepagas, los aumentos que el gobierno considera desmedidos. Va a hacer una presentación ahora en estos días el gobierno. Bueno, Ruth nos dice, esta amiga oyente, ¿qué pasa con los jubilados que no están afiliados al PAMI y que tenían una prepaga? Porque en ese momento la podían pagar y ahora con estos aumentos ya no pueden pagarla. ¿Va a poder se presentará un recurso de amparo? Pregunta, ¿se puede presentar algún recurso de amparo puntualmente? ¿Qué va a pasar? Mire, lo que ha pasado con los amparos hasta ahora individuales, sí, se conocen los que salen aprobada la cautelar, vale decir que suspende por un tiempo limitado el juez el aumento. Digo por un tiempo limitado porque las cautelares que han salido suspendieron que se cobren esos aumentos por 3 o 6 meses. No resuelve el problema de fondo. Claro, lo frena, le pone un stand-by. Por un rato. Por un rato, ¿no? limitado. Claro. Ahora, hay muchísimos amparos, que esto es lo que no sale a veces, muchísimos más de los que fueron aprobadas las cautelares, que son rechazadas las cautelares. Porque el juez dice, bueno, usted no se queda desamparado si no puede pagar su prepaga, porque tiene, por ejemplo, el PAMI o tiene tal obra social. Es decir, tiene un sistema de salud que la ampare. Y en realidad, quien tiene una prepaga, la prepaga actuaba como una rueda de auxilio a la insatisfacción de las prestaciones de la obra social o del PAMI, claro, que hay que esperar 3 meses, una consulta con un especialista, un estudio y demás. Sí. Así que hasta eso el jubilado también lo va perdiendo y lo afecta. Aparentemente ahora el Estado Nacional va a hacer un amparo colectivo al respecto, pero fíjese, las prepagas que tienen una posición de absoluto dominio y poder, se llama cartelización en la jerga, pero son parte del problema, no son el problema. La industria del medicamento, que está totalmente cartelizada desde hace muchos años. Los laboratorios, ¿no? Laboratorios, sí. Las 3 cámaras de laboratorio acuerdan los precios. El año pasado, para tener un ejemplo concreto, que hubo precios regulados, aumentaron el 300%, la inflación fue 211%, y en lo que va de este año aumentaron el 120% los medicamentos. Entonces, cerca del 500, cerca del 500%, ¿no? En 3 meses, una locura, 4 meses. Exactamente, por lo cual, mira, esto demuestra una cosa que en el mundo es así. Obviamente que el mercado regula muchas actividades por
lo que es oferta-demanda. Es decir, ahora puede ser un bien de uso, puede ser en un alimento, ese juego del mercado. Ahora, en la salud, los estados regulan y moderan lo que son los distintos vectores de atención a la salud. Es decir, porque no es que uno dice, bueno, si ahora, como esta prepaga me cobra mucho, me voy a la otra, porque la otra también le va a cobrar mucho, porque está acordado, sí. Y porque no hay ingreso económico para sostenerlo. Claro. Qué compleja la situación. Qué compleja. Eso me parece que es muy a tener en cuenta. Insisto con el medicamento, porque es uno de los insumos que el jubilado no puede comprar, que más se incide en su canasta. Totalmente. Eugenio, aún con el descuento PAMI, ¿no? Sí, obviamente, por supuesto, con el descuento de PAMI. Y ni hablemos ahora de esta gente que está con el tema de las prepagas. Bueno, ni hablemos de esta situación, ¿no? Eugenio, gracias por estos minutos. Ojalá que se le encuentre la salida, que este gobierno le encuentre la salida a esta situación. Esperemos que suceda esto, ¿no? Porque, bueno, como usted dijo, es una crisis humanitaria, no de ahora, ya viene agravándose, pero estamos en un momento casi límite, digo, ¿no? Sí, y más que no solo el gobierno, sino que ahora yo, como no sé de política, pero escucho que la casta, la anticasta y la recontracasta, de una vez por todas se den cuenta que la gente se está muriendo. Sí, la gente se está muriendo. Eugenio, gracias por estos minutos, gracias por ayudarnos a entender esta realidad que nos duele a todos y tenemos que hacernos cargo todos de esto, de los jubilados, porque por nuestros abuelos y también, aunque parezca egoísta, por nosotros mismos que en algún momento vamos a ser jubilados. Todos llevamos un viejo adentro, algunos ya nos salió afuera, ¿no? Eugenio, un abrazo grande, gracias. Lo mejor para usted. Hasta luego. El doctor Eugenio Semino, gerontólogo y defensor de la tercera edad. Todo pasa. Soy de la gente, de los que nunca se cansan de luchar. Menos nuestro compromiso con la audiencia. Por un mundo diferente y que el sol alumbre. LU6. Nos queda mucho para andar por un camino diferente. La radio que la gente escucha mejor.